En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar esta conversación, primero que todo, dándole gracias a Dios porque hoy nos regala un día muy especial y además de eso nos regaló la vida. También quiero darle gracias a nuestro sacerdote en la comunidad allá en Darién, al Padre Albrín Bellorín, por decir que sí a su misión, a su sacerdocio. Le pedimos al Señor que lo cuide y lo ampare en todo momento. Y al igual le damos gracias a todos los hombres, mujeres que han dado respuesta positiva, como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Le han dado respuesta de sí a sus vocaciones, a aquellos sacerdotes, monjas, a nuestro Santo Padre, a aquellos laicos entregados a la fe y al servicio y al trabajo. Y le quiero dar gracias muy particularmente a todos ustedes aquí en este grupo nuestro, que gracias al regalo de el amor por los demás, nos ha dado la oportunidad de ser parte de una misión. Y meditando en el día de hoy, que es tan especial para la humanidad, es el Día de la Misericordia, que recordamos a Santa María Sor Faustina de Kowalska, que hace no muchos años, en el siglo XX, finales, en medio del siglo XX, nos regala la revelación divina de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ha existido por siempre, desde el momento de la creación. Fuimos creados bajo la misericordia de Dios. Pero el Señor, en su afán por regalarnos cada vez más herramientas para nuestra santificación, quiso expresarlo por medio de Sor Faustina, la misericordia incalculable que quiere para todo aquel que así lo desee. Quería empezar hoy meditando en una parte del Génesis que llama mucho la atención, sobre todo en esta época. Tal vez nosotros no entendemos lo que significa la misericordia de Dios, especialmente en estos tiempos en que vemos tanto sufrimiento, tantos acontecimientos que las personas se están preguntando dónde está Dios, y aquellos que de alguna forma u otra tenemos el regalo de la fe, lo vemos como una prueba fuerte, nada más al mirar al Santo Padre en la plaza de San Pedro sola. Se puede mirar su tristeza y se puede mirar su dolor en el corazón al saber que hay tantas personas que están muriendo, al saber que hay tantas personas que después de esta epidemia van a sufrir muchísimo, quizá hambre, dolor, angustia por aquellos que murieron, muchas cosas. Pero es porque quizás no entendemos lo que la misericordia en sí misma es. ¿Dónde y por qué llegamos a esta situación en que está? Los llevo al libro del Génesis en el capítulo 3 del versículo 8 al 10, tal vez para empezar. En el antemano de lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo como humanidad. Dice así, Génesis 3, 3 versículo del 8 al 10. Oyeron al Señor Dios que se pasaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Entonces te oí en el jardín. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este capítulo ya podemos discernir de que viene en el momento en que Adán y Eva pecaron y lo que sucedió después. Pero ellos, ¿por qué tenían este miedo de ver al Señor cuando los llamó? Es quizás el momento en que nosotros podemos tratar de llevar a colación por qué es que nosotros hoy en día tenemos temor. Dice Adán, te oí en el jardín y me entró miedo. Hoy en día, nosotros, ¿cómo miramos a Dios?
he escuchado sobre todo muchas personas católicas que han abandonado la iglesia y han abandonado su fe, debido a que se cree que Dios es un Dios de castigo, se cree que Dios es un Dios en el cual va a venir a poner el dedo en la llaga para hacer sentir más dolor. Pero la iglesia en su sabiduría nos lleva y nos explica en el catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 397, dice de esta forma: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza a su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. ¿Okay? Desde el primer momento, el hombre cometió una desobediencia a los mandatos de Dios. Y de en adelante, todos los pecados que nosotros cometemos es una falta de la confianza y de su bondad. Es una falta de entender lo que la misericordia de Dios es. Porque si Adán y Eva, en vez de esconderse, hubieran ido ante el Señor y hubieran confiado de su misericordia, las cosas tal vez serían en una forma distinta. Hoy en día vemos esto porque muchas personas hoy en día miran esto que estamos viviendo como precisamente eso, un castigo de Dios. El Papa Francisco mencionó en estos días que parte de lo que estamos viviendo es quizás una respuesta al maltrato nuestro a la naturaleza. Es obvio, asimismo como él lo mencionó, de que todo tiene una consecuencia. Remarcó algo muy bonito que yo nunca lo había meditado de esta forma, y él dice: Dios siempre va a perdonar. Si tú buscas el perdón de Dios por su misericordia, siempre va a perdonar. Nosotros los seres humanos perdonamos a veces, pero la naturaleza nunca perdona. La naturaleza no tiene un espíritu en el cual pueda cambiar lo que ya se le ha hecho a ella. Nosotros los seres humanos podemos escoger cuando alguien nos hiere, perdonarlo o no. Y cuando se perdona, se crece, se cambia. La naturaleza no, la naturaleza tiene que dejarse y que nosotros los hombres, después de haberle hecho un daño, podamos buscar la reparación. Entonces, todos estos acontecimientos que tal vez estamos viendo no son causa del enojo de Dios. Son causa de nuestros propios actos, son consecuencias que tenemos que estar pagando por lo que nosotros hemos hecho. La misericordia de Dios siempre va a estar allí. Y estos tiempos nos permiten que nosotros busquemos más de la misericordia de Dios, que nosotros busquemos del amor que Él tiene para nosotros. G.K. Chesterton, él es un filósofo, fue un filósofo de finales del siglo finales del siglo XX y de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Filósofo de Inglaterra, teólogo católico obviamente. Y él decía: la humanidad es como un barco, imagínense un crucero gigante en el cual todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos debido al pecado original. Esto lo sabe el capitán del barco. El problema está en que cuando estamos en este barco que Dios nos puso en él por su amor y por su misericordia, con un propósito. ¿Cuál sería el propósito de ponernos en este barco? De llevarnos a un puerto, al puerto que es el regalo que Él nos da al final de nuestras vidas, si nosotros no abandonamos el barco antes de llegar a ese puerto. Y cuando nosotros abandonamos el barco, es cuando nosotros nos olvidamos de la misericordia de Dios.
la alegación a que todos, la humanidad, está dentro de este gran crucero, a conocimiento del capitán de que todos estamos enfermos, es también a saber de que el capitán, primero que todo, lleva el barco independientemente de cómo estén las aguas, turbulentas o no. Pero también, si nosotros sabemos de que este capitán es todopoderoso, también podemos saber de que Él buscará la cura para nuestros males. Y es así. Tenemos el sacramento de la confesión. Nos regala a los sacerdotes para poder recibir no solamente ese sacramento, pero todos los sacramentos. Entonces es la medicina que durante este transcurso en este barco gigantesco que es la vida, nos llevan, y a pesar de que siempre vamos a estar enfermos, nos da fuerzas para poder esperar a llegar allí, a esta tierra prometida que el capitán de este barco nos está guiando. Muchas personas hoy en día saben que están en un barco, pero se creen los propios capitanes. Y se están dando cuenta de que ellos como capitanes no conocen cómo llevar el barco por estos momentos de turbulencia, en estas tormentas. También para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar el sermón del Papa Francisco, cuando mencionó acerca de los apóstoles en el barco y la tormenta, muy hermoso, porque el Señor estaba dormido y tranquilo y los apóstoles lo despiertan: Señor, mira, nos vamos a morir. Y Él les dice: ¿de qué tienes temor? Igualmente es el mismo mensaje en el Génesis. Tuvieron temor a Adán y Eva y por eso nunca buscaron el perdón, nunca buscaron de la paz que solamente Dios les da bajo su misericordia. La misericordia de Dios es para todos los que estamos en este barco, que es la humanidad y la vida. La misericordia de Dios, como se lo mencionó a Sor Faustina, si la humanidad toma los pecados de toda la humanidad del pasado, toma los pecados del presente y todos los pecados del futuro, serían como una gota ante el océano de misericordia que Él tiene para nosotros. Yo realmente, de muy profundo de mi corazón, le doy gracias a ustedes, a este grupo en particular, porque su fe, su esperanza es tangible. He estado pensando mucho cuál va a ser el futuro de la misión en Darién, porque para mí es obvio. Yo no sé qué tanto sea para ustedes, pero para mí es obvio. Es un llamado que Dios me da como católico, como diácono, como esposo. Ayer tuvimos una reunión con el grupo de la costa este del encuentro matrimonial. Fue una reunión muy hermosa porque trae esa esperanza. La esperanza de que a pesar de que las familias están pasando muchas dificultades, Dios está en los hogares de cada uno. Todos. El tema era acerca de las cruces. Todos tenemos cruces. Pero si nosotros morimos a esas cruces del pecado, a la cruz tal vez de las adicciones, los vicios, y entramos junto a la humildad que tuvo nuestro Señor de morir como un ser humano y morir de la forma en que murió, también nosotros morimos a todas estas humanidades nuestras, vamos a tener una resurrección. Es obvio que como humanidad lo que estábamos haciendo no estaba funcionando. Y Dios permite que estas cosas pasen para que recapacitemos, para que lo que no está funcionando lo cambiemos. Estaba escuchando el gobernador de Nueva York hace unos minutos y a pesar de que yo sé que él es católico, no vive su fe, pero tiene en su voz, e inclusive el presidente Trump, no siendo católico pero cristiano, tienen en cada mensaje el deseo de que oremos para que Dios nos guíe en momentos de tribulación como son estos. Y ese es un llamado del corazón al entendimiento de la misericordia de Dios. Gracias a todos ustedes
a todos los que pudieron de una forma u otra acompañarnos en esta novena. Y durante estos nueve días le trajimos al Señor todas las almas que Él nos pidió. Los tibios, los que aman a Dios, los que no lo conocen, nuestros hermanos separados. Todas las almas que de una forma u otra Dios quiere regar su misericordia sobre ellas. Gracias les doy porque al hacer esto como hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Y el mensaje final para todos nosotros hoy, el Día de la Misericordia, es de que no importa lo que suceda, la misión que cada uno de nosotros tiene va a estar allí esperando cuando estos cambios en nuestras vidas nosotros los demos. Y como les dije anteriormente, no sé para dónde va a llegar la misión, especialmente esta en particular para Panamá. Tengo mucha esperanza de que al final de todo esto podamos continuar y de que sea más fuerte y que sea más grande. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que compartamos todo lo que Él nos da, ya sea económica, espiritual, culturalmente, con aquellos que no lo tienen, sea en Panamá, en cualquier parte del mundo, comenzando por nuestros hogares, pero que continúe, de que nos sintamos fuertes de que la misericordia de Dios está en cada uno de nuestros hogares y que quizás, solo Dios lo sabe, nos toque sufrir un poco más, pero entre ese sufrimiento saber de que hay una resurrección, de que el capitán de nuestro barco ya tiene un puerto preparado para nosotros y que en el transcurso de esta vida humana, lo único que nos queda es servir. Lo único que nos queda es poder mirar el rostro de Dios en todo aquel que miramos y que Dios quiere regalarnos la misericordia de su amor, la misericordia de todos los dones que Él tiene para que podamos nosotros cumplir con la vocación que Él nos muestra. Recordemos esto, las gracias de Dios es algo que Él nos da sin nosotros merecerlos. La misericordia es lo que Él no nos da porque lo merecemos. El mundo estaba en una turbulencia y en una forma de actuar que ya no podía sostenerse. Y Dios no manda el castigo que nosotros nos merecemos, pero así nos regala la misericordia. Entreguémonos todos a la santa misericordia de Dios, para que por medio de ella podamos escuchar nuestra misión, esta misión que tal vez va a comenzar una vez más al final de estos días, para que nos dé las fuerzas y nos dé el amor, la fe y la esperanza de que Él siempre está allí. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos dé la vida eterna para durante el tiempo que estemos aquí podamos servirle como Él se lo merece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.